El doctor Cristóbal Salgado. Y con eso miramos ya cuáles son los grupos que se han, es que hay varios grupos que se han tenido. Buenos días, en primer lugar quiero agradecer a CISDED por la invitación y a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de compartir algunos de los avances que tenemos en nuestro país. Aquí vemos pues lugares hermosos. Yo tengo doble nacionalidad, soy hondureño por nacimiento y también tengo la nacionalidad guatemalteca. Aquí vemos Copán Ruinas y abajo tenemos a Tikal en Guatemala. Vamos a iniciar rápidamente, creo que los 5 minutos de preguntas me los voy a tener que tomar y pues posteriormente podemos resolver algunas dudas. Hablando de la neurocirugía endovascular, pues esta es una técnica que tiene mucho auge a partir de los 90, sin embargo en países centroamericanos pues es de reciente ingreso, aproximadamente unos 5 años. Esta es una área de las neurociencias que con técnicas percutáneas endovasculares logramos accesos a niveles distales, a nivel cerebral, y pues damos tratamiento a enfermedades vasculares del sistema nervioso central. Aquí tenemos algunos de los personajes insignias de la neurocirugía endovascular. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando esta técnica. En la parte superior tenemos una foto en Verdunco para 1976, ese era el angiógrafo con el que se disponía en ese momento. Actualmente este es el angiógrafo con el que trabajé en Buenos Aires, Argentina. Es un aparato sumamente sofisticado, biplano, con reconstrucciones 3D y flat panel, ¿no? También se han desarrollado los dispositivos, tanto guías, microguías, catéteres, microcatéteres, y que cada vez nos permiten un acceso más distal. También los agentes embolizantes, hoy por hoy el más sofisticado a nivel mundial es el Pipeline Flex, que es este dispositivo, que más adelante hablaremos un poco de ellos. Quiero compartir un poco acerca de estos 2 años de experiencia en Guatemala en cuanto a la implementación de la neurocirugía endovascular. El objetivo principal es conocer el comportamiento de las patologías cerebrovasculares y los resultados obtenidos al implementar esta técnica. Este es parte de la metodología que utilicé para el análisis de los datos. Aquí vemos algunos de los resultados. Vemos que la presencia de enfermedad cerebrovascular es un poquito más elevada en el sexo masculino, un 54%. Me llamaba mucho la atención que hoy por hoy en los manuales, en las publicaciones más recientes se sigue hablando de que es una enfermedad que tiene una prevalencia en aquellas personas mayores de 65 años. Sin embargo, en mi país podemos ver que arriba del 60% de la patología cerebrovascular se encuentra entre los 19 y 64 años, ¿no? Entonces eso pues nos alarmó de manera significativa. Aquí tenemos la distribución de algunas de las patologías que encontramos, aneurismas cerebrales. Encontramos 21, de los cuales 6 eran rotos y 15 no rotos. Stroke o infarto cerebral tenemos 14 casos, 12 de circulación anterior y 2 de circulación posterior, malformaciones arteriovenosas 5, tumores cerebrales embolizados 3, vasoespasmo cerebral encontramos en 3 pacientes, secundario a hemorragia subaranoidea, enfermedades ateroesclerótica extracraneal 2, ¿verdad? Con un total de 48 patologías. Aquí vemos los factores de riesgo. Igual nos llamó poderosamente la atención que más del 60% de los pacientes encontramos 2 a 3 factores de riesgo. Entre ellos, lo más significativo fue la hipertensión arterial hasta en un 69%, seguido de fibrilación auricular, tabaquismo, dislipidemia y sobrepeso. El síntoma con el que llegaba el paciente a la consulta más frecuente fue la cefalea, seguido de alteración de la conciencia, afasia y hemiplegia. Aquí está la distribución de los tratamientos que decidimos realizar en cada uno de los casos. Aquí vemos que embolizaciones de aneurismas cerebrales con microcoils de platino hicimos 14, con técnica coiling stent asistida hicimos 4, embolización de aneurismas cerebrales con diversor de flujo, que les decía el dispositivo que hoy por hoy es lo máximo a nivel mundial, el Pipeline Flex, tenemos 3 casos, y con estos 3 casos ya somos líderes en Centroamérica en cuanto a la colocación de diversores de flujo. Infarto cerebral con técnica de trombectomía mecánica con stent autoexpandible tipo Solitaire hicimos 7 casos, tromboaspiración penumbra 4 y trombólisis química intraarterial súper selectiva hicimos 3 casos. En el caso de los vasoespasmos hicimos 3 sesiones en cada uno de los pacientes con una totalidad de 9 procedimientos.
malformaciones arteriovenosas embolizadas con Onyx 18, hicimos 5, embolizaciones de tumores cerebrales con emboeferas 3 y angioplastía transluminal percutánea bajo sistema de protección cerebral con stent carotidio, hicimos 2. También encontramos que el promedio de días en cuidados críticos fue de 1 a 2 en un 73%, el promedio de estancia hospitalaria fue de 3 a 4 días en un 73% igual, y no se presentaron complicaciones asociadas al procedimiento, y sí encontramos pues en un caso un vasoespasmo severo que no pudimos revertir y que pues tuvo un desenlace negativo. Podemos concluir que la neurocirugía endovascular ofrece una alternativa innovadora en el abordaje del tratamiento a estas patologías cerebrovasculares. Su implementación ha presentado resultados favorables, hemos disminuido el uso de transfusiones, tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria, estancia en unidad de cuidados críticos, y sobre todo hemos mejorado aquel componente emocional tanto en la familia como en el paciente en el momento de que ya no hacemos cirugía transcraneal, ¿verdad?, sino que ya lo sometemos a una cirugía mínimamente invasiva. Pues en Guatemala yo soy fundador y director médico de la primera unidad de rescate cerebral, se llama NeuroURC, es una clínica integral especializada en el manejo convencional y mínimamente invasivo de patología cerebral, de columna vertebral y nervio periférico. Estas son algunos de nuestros servicios. Porque es que ya después de mitad También pues obviamente, y eso es lo fabuloso de este tipo de reuniones, estamos diferentes especialidades y ese concepto pues lo estoy reproduciendo en mi clínica. Aquí como vemos contamos con diferentes especialistas para darle un tratamiento integral al paciente. Y bueno, no todo es trabajo, ¿no? También en el tiempo libre pues me dedico a hacer un poco de lo que es microescultura, cameos, que es tallar en caracol. Aquí vemos parte de mi trabajo. Aquí tenemos la manera en cómo iniciamos dibujando, aquí ya marcamos la pieza y aquí logramos ya lograr toda lo que es la microescultura. También lo hacemos completamente en caracol y piezas importantes como esta que me agradaron mucho, y claro, mi bella modelo Rosanelli. Hoy sí volvemos al trabajo rápidamente. Entonces, nosotros en nuestra clínica hacemos tratamiento mínimamente invasivo para aquellas enfermedades ateromatosas extracraneales, aquella enfermedad que la placa ateromatosa se adhiere a la arteria, generalmente a nivel del bulbo carotidio, y que también puede estar a nivel del arco aórtico, incluso a nivel intracerebral en el polígono de Willis. Aquí tenemos un primer caso, una paciente de 79 años, femenina, la paciente con un evento isquémico transitorio, una hemiparesia izquierda, una fascia de expresión, antecedentes hipertensión, dislipidemia, antecedente de evento isquémico 2 años anteriores. Aquí vemos la angiografía, como podemos observar que hacemos un disparo a nivel de la carótida izquierda, pero vemos un evento de secuestro donde el mismo contraste va a la cerebral anterior contralateral y aparte de la cerebral media, ¿no? Cuando hacemos el disparo a nivel de la carótida derecha, podemos ver de que hay ausencia de flujo en la circulación de la arteria cerebral anterior. ¿A qué se debe esto? Pues cuando ya vemos más en cuello, podemos ver esta estrechez suboclusiva a nivel de la carótida interna. Decidimos llevar a la paciente a sala de hemodinamia. Generalmente opero a mis pacientes despiertos, solo en casos especiales hacemos una anestesia general. Aquí la paciente bajo neuroleptoanalgesia, colocamos un sistema de protección cerebral Spider, que es como un cazamariposas, ¿no?, de 6 milímetros, porque vamos a manipular parte de la placa y queremos prevenir que haya se suelte la placa y vaya a embolizar arriba, ¿no? Entonces aquí hicimos una predilatación con un balón Minitrek de 2 por 12 centímetros. Esta es la forma en que nosotros vamos liberando el stent carotidio. Aquí utilizamos un carotid wall autoexpandible de 7 por 20 milímetros, ¿verdad? En aras del tiempo vamos a ir rapidito. Aquí vemos que hicimos una postdilatación con un balón Apex de 4 milímetros por 12, lo llevamos a 8 atmósferas. Y vemos como aquí ya hay un mucho mejor flujo a nivel de la carótida, y esta es la forma en cómo se expande el dispositivo. El paciente fue egresado el día 3 sin ningún déficit neurológico. Este es el control. Ahora sí podemos ver que al hacer el disparo en la carótida derecha hay un flujo en la circulación de la arteria cerebral anterior. Hacemos tratamiento a lo que es el infarto cerebral. Hoy por hoy sabemos que es una patología muy importante, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de discapacidad en el adulto,
y se estima que aproximadamente 17 millones de personas sufrirán un stroke en algún momento de su vida. De estas, 6 millones fallecerán y 5 millones quedarán con secuelas neurológicas severas y permanentes. Es por eso que estamos implementando todo lo que es una logística para hacer publicaciones a nivel local, a nivel internacional. Presentamos constantemente nuestros casos en conferencias y en congresos. Aquí tenemos el primer caso, una paciente de 67 años, antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión, tabaquismo, infarto agudo de miocardio, que afortunadamente llegó en un adecuado periodo de ventana de 6 horas. Le dimos un puntaje de NIH al momento de su ingreso. Aquí podemos ver en la resonancia magnética cómo observamos una restricción de la difusión a nivel de todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Aquí vemos el ADC alterado, ¿verdad? Y vemos que en FLAIR no hay muchos cambios, lo cual nos indica que esto está muy agudo, ¿no? Entonces nos da el chance de darle tratamiento y que quede con menos secuelas neurológicas. Al hacer la angiografía podemos observar una amputación del segmento M1 de la arteria cerebral media y una área importante de hipoperfusión a nivel de todo su territorio. Aquí lo vemos en lateral. Decidimos inmediatamente trasladar la unidad de hemodinamia bajo neuroleptoanalgesia, o sea, con la paciente despierta. Colocamos un stent tipo Solitaire 420 a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Esta es la manera en cómo se despliega el Solitaire y se adhiere a lo que es el trombo, logrando su extracción completa. Ahora vemos acá en los controles post-tratamiento, se recuerdan, aquí estaba amputado, ahora hay una perfusión bastante significativa. Le dimos un puntaje TC2B en escala de revascularización y vemos en lateral que aquí pues ya hay una mejor circulación. La paciente egresó con un NIH de 1 punto, ¿verdad? Muy buena evolución. Este es un caso de circulación, de stroke en circulación posterior, un paciente masculino, 47 años, con antecedentes de dislipidemia, sobrepeso, hipertensión arterial, 5 horas de evolución, con anartria, una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, con un deterioro significativo en cuanto a la escala de Glasgow, 8 puntos y un NIH de 20. ¿Qué significa? Estamos hablando de un stroke bastante severo, ¿no? Afortunadamente llegó en un buen periodo de ventana. Aquí vemos en la resonancia magnética, aquí es donde mejor se ve, en mesencéfalo izquierdo y cerebelo izquierdo vemos una área de hipoperfusión. Aquí en la angioresonancia con angiotop vemos que hay ausencia del tronco basilar. Aquí vemos el segmento B4 de la arteria vertebral derecha, sin embargo no logramos ver lo que es el tronco basilar. Aquí vemos en lateral, no se observa el tronco basilar y hay una área importante de hipoperfusión en todos estos territorios, ¿no? Decidimos llevar al paciente a sala de operaciones por razones obvias bajo anestesia general. Aquí ascendimos, esto que vemos aquí es el microcatéter, en este caso utilizamos un microcatéter Maxman 0.27 con un Solitaire 420. Aquí vemos las marcas radiopacas del dispositivo. Dejamos 3 minutos y posteriormente lo extraemos. Y aquí podemos ver el segmento B4 y ahora sí vemos lo que es el tronco basilar. Y lo vemos en lateral, segmento B4 y el tronco basilar. Y aquí podemos ver que ya se ve hasta las arterias cerebelosas superiores y la circulación de la arteria cerebral posterior en sus diferentes segmentos. Vemos que hay una revascularización bastante satisfactoria. Hicimos una resonancia magnética a las 48 horas y podemos ver, ¿recuerdan aquella área de hipoperfusión? Bueno, esto fue lo que quedó. ¿Qué quiere decir? Que por el tipo de tratamiento, por el abordaje inmediato, nosotros logramos rescatar todo lo que es lo llamado área de penumbra, ¿no? O zona de penumbra. El paciente, recuerdan, tenía un NIH de 4 puntos, a los 30 días un NIH de 4 puntos, perdón, de 20 al inicio y de 4 a los 30 días, con un ranking modificado de 2. Quiere decir que el paciente logró cierta independencia, ¿no? Con muy pocas secuelas. Este es otro caso, una paciente femenina de 71 años, un evento isquémico de 11 horas de evolución. Recordemos que las nuevas guías ahora nos extienden hasta 24 horas, claro, con ciertos criterios de inclusión, ¿no? Pero cada vez la ventana terapéutica se va ampliando de manera significativa. El paciente con 14 puntos al momento de su ingreso. Vemos aquí restricción de la difusión en el territorio de la arteria cerebral media. Al hacer la angiografía en sala de hemodinamia podemos ver que hay una oclusión de una rama temporal del segmento M1 todavía post bisufurcación
le aplicamos RTPA intraarterial, logrando una revascularización. Aquí vemos esta rama ya está mucho más abierta, miren el calibre, ¿verdad? Con una revascularización TC2B satisfactoria, y como hallazgo incidental encontramos un aneurisma comunicante posterior. Aquí lo vemos, es esta lesión que está acá, y obviamente esta es la ventaja del tratamiento neuroendovascular. Platicamos con la familia, en el mismo acceso femoral pues ascendimos catéteres, microcatéteres, y realizamos la embolización. Esto que se observa aquí es el CAS de Coyle que está ocupando el lugar del aneurisma, y obviamente logramos una exclusión completa del mismo. Miren la clínica con la que llegó la paciente, las patologías que tenía, 4 días de estancia hospitalaria únicamente, un NIH de egreso de 4 puntos, a los 30 días de 2 puntos y un ranking modificado de 1 punto. Quiere decir que la paciente logró su independencia completa. Tratamos aneurismas cerebrales. Pues sí, para lo que está. Aquí tenemos un caso femenino, 67 años, con cefalea, 12 horas de evolución, inicio súbito, fuerte intensidad. Aquí vemos su tomografía cerebral, donde vemos una hemorragia subaranoidea bastante importante que nos pinta todo el polígono de Willis, llena las cisuras silvianas, ¿verdad? Aquí las imágenes. Aquí vemos en la angioresonancia esta lesión, que aquí se ve más fácilmente. Un pequeño aneurisma. Yo escojo mis casos porque está la creencia de que el aneurisma pequeño hay que observarlo. No, eso no se hace, ¿no? Hoy por hoy, aneurisma visto, aneurisma clipado o embolizado. ¿Y cómo las la paciente bajo anestesia general, ¿por qué? Porque es un aneurisma roto, ¿no? Entonces vemos aquí el aneurisma en la bifurcación silviana. Así es. La paciente pues le hicimos una embolización con microcoils de platino. Aquí se ve el CAS de microcoils, aquí vemos la oclusión completa. La paciente estuvo ingresada 13 días porque esperamos el periodo de vasoespasmo, ¿no? Damos un tratamiento con imodipina, cuidados neurológicos, y esa es la razón por su estadía tan prolongada en el hospital. Pero en total, pues la paciente se fue con muy buena evolución, sin ningún déficit neurológico. Este es otro paciente, un masculino, 39 años, sin antecedentes, con cefalea, tuvo una hemorragia subaranoidea Fischer 2 con GES 1 y con un área de resangrado para febrero, por lo cual no le encontraban el aneurisma. Consultó a mi clínica y encontramos este pequeño aneurisma en la circulación, en la arteria comunicante posterior, en el segmento comunicante posterior. Aquí está la forma en cómo lo embolizamos, quedó totalmente ocluido. El paciente fue egresado el día 2 sin ningún déficit neurológico. Este es un paciente masculino, 61 años, cefalea intensa, náuseas, alteración de la conciencia, una tomografía con una hemorragia subaranoidea Fischer 4 con GES 1. Fischer 4 le dimos porque tenía hemorragia intraventricular. Aquí vemos la tomografía. Podemos observar esa hemorragia perimesencefálica, ¿verdad? Con algún componente intraventricular. Aquí vemos el componente intraventricular, de aquí, por eso le dimos Fischer 4. Aquí en la angiografía podemos observar un aneurisma en el tip basilar, ¿no? Aquí lo vemos más detenidamente, aquí este aneurisma bilobulado en el tip basilar. Decidimos llevarlo a la sala de hemodinamia bajo anestesia general, le realizamos una embolización. Aquí podemos ver un poco de cómo es que nosotros cateterizamos los aneurismas. Aquí vamos con una microguía 0.014 Transcend con un microcatéter Echelon 10. Y ahí vemos cómo metemos la microguía, posteriormente vamos subiendo el microcatéter, ¿sí? Hasta cateterizar el aneurisma, retiramos el microcatéter y posteriormente ascendemos lo que es los microcoils de platino. Aquí podemos ver que hay una oclusión completa y que persiste permeable todo lo que es el sistema vascular, ¿verdad? La arteria cerebral posterior y las cerebelosas superiores. Rescates analgésicos únicamente se le dieron al paciente, se le trasladó encamamiento el día 12, egreso el día 15, sin ningún déficit neurológico. Este caso lo presenté recientemente en Japón, la semana pasada, en el Congreso Mundial de Neurocirugía Endovascular. Trata de una paciente de 59 años, cefalea de 8 meses de evolución, antecedentes de hipertensión no controlada, ¿no? Este es el primer caso que se realizó en mi país de embolización con diversores de flujo, como les decía, el dispositivo más moderno a nivel mundial. Aquí vemos la angiotomografía de esta lesión vascular bastante importante, que aquí la vemos
estamos considerando un aneurisma gigante porque mide mayor de 25 milímetros en el segmento carótido oftálmico. Aquí vemos en tiempo real el aneurisma. Aquí lo vemos en lateral. Decidimos llevar la sala de hemodinamia bajo anestesia general. Aquí podemos ver cómo la microguía la ascendemos hasta el segmento M2 de la arteria cerebral media. Aquí está el microcatéter, luego aquí colocamos el pipeline y luego lo desplegamos de esta manera, y este es una forma de verlo más práctico. Hay una reconstrucción de la pared dañada de la arteria y una exclusión del aneurisma. Aquí podemos ver los controles, que hay una exclusión bastante satisfactoria, ¿no? La paciente con muy buena evolución permaneció 4 días en cuidados intensivos, 3 días en encamamiento sin déficit neurológico. Importante recalcar, yo soy neurocirujano, hago cirugía transcraneal y esta paciente estaba fuera de tratamiento transcraneal, a menos que le hubiéramos hecho un bypass, que eso conlleva mucho riesgo quirúrgico. Tratamos malformaciones arteriovenosas. Este fue el primer caso en Guatemala en paciente pediátrico de 10 años. El paciente se presentó con una hemorragia a nivel de la fosa temporal derecha. A pesar de verse tan aparatoso, no tenía indicación quirúrgica transcraneal, no había desplazamiento de estructuras de la línea media. Sin embargo, estábamos obligados a investigar. Aquí vemos que hay una malformación a nivel de la fosa temporal con una vena de drenaje bastante grande, ¿verdad?, que drena el seno venoso transverso. Aquí vemos la malformación. Aquí podemos ver en AP cómo llena el nido de la malformación. Aquí vemos en lateral. Es que no es obligación. Decidimos llevarlo a sala de hemodinamia bajo anestesia general por tratarse de un paciente pediátrico. Sí, no todas, aquí vemos cómo el proceso en que nosotros ascendimos el microcatéter que va aquí, cateterizando la rama que alimenta la malformación, y aquí lo embolizamos con Onyx 18. Aquí podemos ver un disparo superselectivo de la arteria que nutre la malformación, y aquí en tiempo real podemos ver los controles post tratamiento donde la malformación está totalmente excluida, ¿no? En AP lateral. El paciente en su segundo día, en la primera foto, y en la segunda foto a los 15 días en mi consultorio. No, pues que compren, sí, pero en el horario. Este es otro caso importante, un paciente masculino de 39 años con cefalea, alteración de la conciencia, una hemiplegia facio-brachioculaar derecha. Aquí vemos en la angioresonancia la malformación con una área de sangrado. Decidimos llevarlo a sala de hemodinamia bajo anestesia general. En los controles angiográficos podemos ver esta malformación bastante angiomatosa de ganglios basales y talámica. Cateterizamos una rama coroidea que nutría la parte superior de la malformación. Posteriormente hicimos controles y vimos que solo habíamos ocluido la parte superior, sin embargo nos quedaba la parte inferior. Cateterizamos una rama temporal de la arteria cerebral media. Ahí hicimos unos disparos súper selectivos, y aquí podemos ver que hay una oclusión tanto del segmento superior como inferior, una oclusión completa. El paciente con una mejoría clínica, 5 días en intensivo, 5 días en encamamiento, y quedó únicamente con una monoplejía residual en miembro superior derecho. Embolizamos tumores. Aquí tenemos un caso que me llamó mucho la atención, un muy buen amigo mío, traumatólogo. Ella es su hermana y él acudió a mi consulta y me decía: mira, doctor, ¿cuál es la forma más segura de hacer la resección tumoral sin que ella quede con déficit neurológico? Y pues bueno, aquí les presento a la paciente, 34 años, cefalea 3 meses de evolución, un tumor frontotemporoparietal. Aquí vemos un tumor bastante grande que desplaza estructuras de la línea media. Vemos que es bilobulado, y en la resonancia vemos que hay un importante edema perilesional. Le dimos esteroides 5 días. Posteriormente la programamos para sala de hemodinamia. Vimos que en el lado derecho ninguna de las ramas tenía aferencia hacia el tumor. Solo había un desplazamiento de las ramas de la arteria cerebral anterior, y en comparación al disparo en la carótida izquierda podemos ver cómo hay un blush capilar que dibuja lo que es el tumor, ¿no? ¿Van a ser mecánicos? La paciente despierta en sala de hemodinamia, se le realiza una embolización con emboesferas 355 a 500 micrones. Aquí vemos cateterizamos la rama en una rama meningia, rama de la carótida externa, ¿verdad?, que era la que nutría más que todo el tumor. Con estas emboesferas empezamos a hacer disparos aquí súper selectivos, y aquí vemos cómo devascularizamos el tumor.
Como les decía, yo hago neurocirugía transcraneal también, programé la paciente 24 horas después de la embolización y hicimos la resección completa del tumor, ¿no? Aquí podemos ver imágenes comparativas, ¿verdad? Este caso se presentó en el Congreso Mundial de Neurocirugía Endovascular del año pasado en Los Ángeles, ¿verdad? Y aquí se cumple más que todo el objetivo de la neurocirugía endovascular. Se disminuyó la estancia hospitalaria a 4 días, la resección tumoral en este caso fue del 100%, sin déficit neurológico, sin transfusiones y el tiempo quirúrgico corto. Pues bueno, como les decía, la neurocirugía endovascular es muy nueva en mi país, así que he realizado algunas guías prácticas que he distribuido a mis pacientes y en mis campañas, ¿verdad?, sobre conocer los signos y síntomas del stroke, y saber muy bien a quién vamos a acudir porque el tiempo es cerebro, ¿no? Así que también diseñé una guía dirigida a los colegas, ¿verdad? Porque lamentablemente, como les digo, estábamos un poco atrasaditos en cuanto al tema, pero hoy por hoy ya nos pusimos al día, pienso yo. Y si me da el tiempo, solo quiero reproducirles un video de una campaña a la que nos unimos. Esta campaña se realiza a nivel mundial el 29 de octubre, es la lucha contra el evento cerebrovascular, y pues por primera vez el año pasado Guatemala se une a esta campaña, que consistió pues en más que todo en lo que van a ver ahí. Hicimos una caminata, ¿verdad? Distribuimos camiseta, hidratación, material informativo sobre todo lo que es el stroke. Colocamos un cerebro gigante interactivo donde las personas entraban y pues miraban ahí algunos tipos de tratamientos. Ahí está el cerebro gigante. Esto es en Ciudad Cayalá, Guatemala. Aquí teníamos las estaciones saludables donde dábamos plan educativo y tuvimos la oportunidad de colaborarles al público en general a hacer algunos chequeos médicos, ¿no? Tomar la presión, glucosas, hicimos perfiles lipídicos, incluso pues hicimos también lo que son Doppler carotídeos, ¿verdad?, para la detección temprana de esta placa que se acumula en la carótida. Entonces aquí vemos los Doppler. La verdad que tuvimos una asistencia fabulosa, un poco más de 1.500 personas, y se les realizaron por lo menos estudios diagnósticos aproximadamente como a 600, ¿verdad?, porque obviamente hay un poco de dificultad, pero la verdad es que todos salimos muy contentos y sobre todo dimos el material, ¿no?, que ese material tratamos de hacerlo un poquito agradable para que el paciente quisiera llevárselo a su casa y leerlo, ¿no? Así que esto es NeuroURC, esto es lo que estamos haciendo en mi país y afortunadamente hemos tenido una muy buena aceptación. Ese presentador que hay chimbo ahí de bravísimo. ¿Preguntas? No hay así. Luego. Y promoviendo vida saludable, ¿no? Ejercicios y todo. También realizamos el primer simposio nacional de actualización en el tratamiento de enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Tuvimos la presencia de diferentes hospitales, de diferentes conferencistas. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, y no les quito más tiempo, muchas gracias.